Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de los colores en la espiritualidad, qué relación pueden tener, porque a pesar de que decimos, bueno, son los colores, no hay mucho en ellos, ¿no? No hay mucho que ver o de qué se puede hablar de eso, pues hay muchísimo y por eso estamos grabando este tema el día de hoy. Bien, empecemos. Todos ubicamos pues los colores bases, ¿no? Por así decirlo. ¿Y con qué me refiero a colores bases? Al color como tal. Ejemplo, rojo, verde, azul, amarillo, café, ¿no? Bueno, café vemos, pero ¿a qué voy con esto? A que ubicamos estos colores bases como el verde, punto, ¿no? O sea, verde, punto y final. A eso voy. Y todos los colores, prácticamente bases, verde, amarillo, rojo, azul, representan energías básicas. Como hemos dicho en diferentes temas, todo habla como de proporcionalidad y como que todo es lo mismo, pero en diferentes caras y en diferentes formatos y más desmenuzado o más comprimido o diferente, ¿no? Entonces justamente, así como muchas cosas se dividen en elementos, y a su vez muchas cosas se pueden dividir entre los planetas y entre los signos y entre los rayos metafísicos y entre todo, otra cosa son los colores. Y entonces a esto me refiero con colores bases, o sea que están como hasta arriba o, más, o bueno, como quieran verlo, como hasta arriba o hasta abajo, y a partir de ese punto se empiezan a segmentar o a dividir o a esparcirse o a hacer diferentes eh, se empiezan a hacer diferentes eh, como ay, caminitos, estructuras, como ustedes me entienden, ¿no? Se empiezan a dividir en diferentes partes, pero al final la base proviene de un mismo lugar, ¿no? Entonces, a estas cositas en las que se divide el color base, ¿no? Le llamamos tonalidades. Que ahí es donde me refería al principio. Al principio es solo verde. Pero hoy en día, pues el verde, decimos cuál verde. ¿Cuál verde? Verde clarito, verde fuerte, verde más o menos, como verde planta. Al menos aquí en México hay un verde que le decimos como verde militar. Y hay otro que le decimos verde bandera, pero tiene que ver con la bandera de México, ¿no? Que tiene ese verde especial de la bandera. Incluso, por ejemplo, en el rojo, todos conocemos el rojo Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a estas como en lo que se divide el color base, pues se llaman tonalidades, ¿no? Que todos sabemos perfectamente que si fuchsia, que si violeta, que si morado, que si rosa, que si roja más clarito, rosa más, etc, etc, etc. Y sobre todo hay que tener en cuenta de que cada tonalidad tiene un rango de frecuencia, por así decirlo, o de vibración diferente. O sea, una cosa es el verde, por así que para empezar, ¿qué podemos decir que es cuál es el verde neutro? Que sí están los colores primarios, pero bueno, el verde, ¿no? Y de ahí depende de cómo le muevas, a un verde más clarito, a un verde más fuerte, a un amarillo más clarito, a un amarillo más fuerte, el rango de vibración o la frecuencia que tiene el color va cambiando. No es lo mismo, no porque sea blanco, no porque sea amarillo, perdón, no porque sea amarillo sigue siendo la misma frecuencia que el amarillo más fuerte o más clarito y etc. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Y así como cada uno tiene diferentes frecuencias, cada uno representa diferentes cosas. Y esta es justamente como la cereza del pastel del tema, o el clímax del tema, que al final cada tonalidad representa diferentes energías. No es lo mismo un naranja muy fuerte a un naranja muy clarito, o a un rojo más oscuro a un rojo más clarito, o a un rojo intermedio.
Eh, por eso es muy importante como hablar de tonalidades, ¿no? O poner atención a las tonalidades, porque no es solamente el color como de, ay, el rojo es esto. Y lo digo porque justamente en la espiritualidad se va por la vida muchas veces diciendo, ay, es que quieres dinero, amarillo o dorado. Y es como de, a ver, sí, pero no, pero ¿cuál de todos? Porque incluso en el dorado, en el oro, por ejemplo, hay oro viejo, oro nuevo, ¿no? Entonces es diferente. Y justamente cuando ustedes estudian un poco de colorimetría o teoría del color, si ustedes saben un poquito de esto me van a entender, si no, vayan a investigar justamente como las tonalidades, como la teoría detrás de todo eso, o de qué se basa, se van a dar cuenta de que todo se resume en más luz y en menos luz, que es igual a obscuridad, ¿no? Lo que hace los tonos es que tenga más luz o que tenga menos luz. Entonces, si ustedes van a cualquier editor de imagen, ¿no? Y van a la parte en donde les permite cambiar la tonalidad de las imágenes, por así decirlo, se van a dar cuenta que en el momento en donde les dice, a ver, escoge tu verde o el rojo que quieres, ¿no? Normalmente es como un cuadrado, un rectángulo con todos los colores como con una escala de tonos, y en la parte de arriba es como más luz y en la parte de abajo es menos luz, es más oscuro, y entonces tú le vas moviendo y vas escogiendo el tono, y mientras más te acercas a la luz son más claritos, y mientras más vas al oscuro hacia abajo son más fuertes, por así decirlo, o más intensos, o ahí, ¿no? Empiezas como a jugar con los tonos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la tonalidad de las cosas, bueno, sí de las cosas, pero del color en específico, tiene que ver con la oscuridad y con la luz. Y este es otro punto muy importante a tener en cuenta en cuanto hablamos de color y de tonalidades. Ahora, para que me entiendan un poquito, porque a veces soy como me cuesta un poquito de trabajo explicar con tanta información, no quiero parecer como un loco, ahí tratando de explicar todo es como mucho y trato de ordenarlo. Pero bueno, a ver, hagamos este ejemplo. Si agarremos el rojo, y vayámonos a la época en donde Roma era el imperio, ¿no? O sea, el imperio romano con todo su poder y los gladiadores y todo esto, ¿sale, vale? Piensen en rojo y piensen en ese tiempo. Piensen en rojo en una mujer y rojo en un hombre. Normalmente el rojo en un hombre, y sobre todo en Roma, pues lo veíamos en estos cascos, en estas capas. Estaba muy relacionado el rojo al hombre, ¿no? Y era un rojo no oscuro, sino era un rojo como, tampoco tan vibrante, pero era un rojo como normal, como en medio, como neutro, ¿no? Era rojo. Ni siquiera rojo sangre, sino era como rojo, por así decirlo, rojo. Y en cuanto a las mujeres, justamente muchas mujeres cuando llegaban a vestir rojo, era un rojo más guinda, era un rojo más sangre, era un rojo más, no sé, como, pues sí, sangre, creo que es la mejor respuesta, porque ni siquiera era tan oscuro. Hay un rojo que se llama carmín, que es como muy oscuro, o el rojo del vino tinto, que se me hace también como muy oscuro, pero no llegaba como a eso, o sí, digo, sí vestían diferentes tonos, pero como que el más era este tipo de rojo, de un rojo un poquito más oscuro, ni tan oscuro, pero tampoco era el mismo rojo que usaban los hombres, de hecho, o los gladiadores, o los guerreros, o quien fuera, ¿no? Hombre, por así decirlo. Entonces, si nos ponemos a pensar, si el rojo más oscuro tiene que ver con la oscuridad y el rojo más lumínico tiene que ver con la luz, sabemos perfectamente que la feminidad está más relacionada con la oscuridad y la masculinidad está más relacionada con la luz. Pero no quiero que piensen que entonces, es que entonces son estereotipos porque la mujer no puede ser lumínica y el hombre no puede ser oscuro, no. Y justamente por eso les quiero poner otro ejemplo. El ejemplo es, les voy a decir 3 diosas. La primera es Perséfone, la segunda es Amaterasu y la tercera es Pelé. Entonces, si no saben ustedes quiénes son estas 3 diosas, vayan y búsquenlas, sobre todo como una imagen o una ilustración, o busquen como algo visual que ver. Perséfone
es una diosa que uno de sus colores como más característicos, y justamente tiene que ver con la fruta que se le relaciona, es la granada. Y el color de la granada es un rojo oscuro, un poquito parecido al vino tinto, pero es como este rojo oscuro y justo es más parecido como esta uva, como entre morado y rojo, ¿saben? Luego está Amaterasu, que Amaterasu pues es el sol naciente, pero no está representado con naranja, está representado con rojo. Y justamente hay una pintura como muy característica de Amaterasu, que la van a encontrar en donde sea que busquen, y es un rojo muy parecido al de Roma, muy parecido. Y Pelé, esta diosa que es un rojo, pero es un rojo más anaranjado, es un rojo más magma, más lava, ¿no? Que es diferente a los otros tres rojos. Ahora, ¿por qué se las pongo? Justamente Perséfone es una diosa oscura, es una diosa que tiene que... Bueno, no es una diosa oscura del todo, pero predomina un poquito como esta oscuridad en ella, ¿no? Entonces, en cuanto a color, se cumple bien eso, su color no es tan lumínico, es un poco más oscuro, ¿no? Amaterasu siendo el sol, pues es un rojo como rojo intermedio, un poquito más lumínico, como intenso. Y Pelé es este rojo, pero con tintes naranjas, ¿no? Que es como más encendido. De hecho, como este color rojo de Pelé y este rojo anaranjado me recuerda mucho cómo se ve como la luz neón, que es como el color, pero con destellos blancos. No sé cómo explicarlo. Y justamente les pongo las tres porque las tres están representadas con rojo, están relacionadas con el rojo. Y unas son muy oscuras, otras son más lumínicas y otras son muy intermedias. ¿Ven? Y justamente les puse tres diosas para que no digan, es que solamente las diosas son oscuras. Y no, justamente Amaterasu es una de estas grandes diosas que yo siempre llevo el estandarte diciendo, hay diosas que representan al sol, hay diosas que son lumínicas, no necesariamente la diosa siempre es oscura y está con el agua y está con la luna. No, hay diosas como estas diosas que están relacionadas con el fuego o con el rojo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado como un poquito más claro el hecho de esta relación con los tonos y la oscuridad y con la luz. Hoy en día ya es... hoy en día ya en Era de Acuario ya las dualidades ya están cada vez más diluidas, entonces ya es muy difícil ver este tipo de cosas como tan específicas o tan definidas. Por eso me fui como un poquito más al pasado, porque hoy en día el color ya no pertenece a ningún género, ya no es ni femenino ni masculino y ya ni siquiera viene como con estas reglas de luz y oscuridad tanto, ¿no? Entonces por eso como que hoy en día no encontré un ejemplo que trate de aclarar como esta correlación de energías o no sé, pero bueno. Y ahora justamente en la espiritualidad se habla mucho del color, por ejemplo, en el aura, ¿no? Entonces te dicen, no, es que tu aura es azul, es que tu aura es verde. Y ahí es donde digo, a ver, número uno, el aura es la energía que nos cubre. Ajá. Y como he dicho en repetidas ocasiones, la energía que nos cubre son diferentes capas y capas y capas y capas de energías, de diferentes tipos de energías. Entonces cuando una persona te dice que tu aura es de este color, es como de, a ver, hay dos opciones, o estás viendo todo el aura, y si estás viendo todo el aura, no es de un color, son miles de colores, o estás viendo una capa específica del aura, ¿no? Que tal vez puede ser fija, ¿no? Que puede pertenecer a cualquier cosa, pero tal vez puede ser un poquito más fija y no tan cambiable, tan mutable, pero realmente la energía en la que estamos todo el tiempo es un poquito mutable. Entonces, para empezar, ¿no? El aura justamente, es que depende de tus estados de ánimos, es el color y demás. Ajá, justamente por eso es mutable. Y no es como de que tampoco tienen que ser saltos de estados de ánimos tan radicales. O sea, si yo estoy así y entonces tranquilo es blanco y de repente para cambiar, no sé, a rojo, por ejemplo, tengo que empezar a gritar y a destruir todo. O sea, no es, justamente es como tonalidades. Es como si, recuerden este ejemplo que les decía de estos programas digitales donde te permite jugar con las tonalidades. Es como si estuvieras dándole ahí a la tonalidad, ¿saben? Jugando con las tonalidades, o sea, es muy mutable realmente.
Y otro ejemplo justamente son los lazos energéticos. Los lazos energéticos, el lazo, aunque escuchamos que diga lazo, pero es como estos sí, lazos de cobre, que quiero decir, en donde es como uno, se podría decir, pero está compuesto de diferentes hilos, ¿no? Entrelazados que como que hacen este lazo enorme. Entonces los lazos energéticos son así, y justamente todos los hilos que conforman a este grande lazo tienen colores específicos. Entonces cuando tú logras ver los lazos energéticos con otras personas, vas a ver diferentes colores, y cómo los unen, va a haber colores que unen a una persona con otra, y el otro lazo de la otra persona con la primera persona, son de diferentes colores, porque cada lazo es individual. Entonces también aquí ves estos tintes, y entonces ves como ciertos colores, no es como tan literal de colores primarios o secundarios, no, ves muchas tonalidades, y cada tonalidad representa algo bien distinto, que es por eso la importancia de las tonalidades. Y justamente les quería platicar que una vez yo fui al cine en esta época en donde yo era como que iba iniciando en esto, y que todavía no controlaba bien mi acné y todavía no me había cerrado por completo. Y fui al cine justamente a ver una película de terror, y de repente justamente yo empecé a ver cómo todas las salas se estaba llenando como de humo, pero no era humo físico, sino realmente lo que estaba pasando es que todas las personas en la sala estaban como vibrando a una frecuencia específica, que era como este suspenso, como este terror. O sea, tampoco era como que hay el terror más fuerte del mundo, no, sino era como un suspenso, como un miedo, no sé, ¿no? Y era justamente un humo, un gris, pero un gris justamente humo. De hecho, aquí en México le decimos gris rata a veces, como es un gris específico que es como un gris muy, muy oscuro, entre negro, gris, no sé cómo explicarlo. Y era este tipo de gris, ¿no? Pero es muy diferente a un gris neutro, de camino medio entre el perfecto balance entre oscuridad y luz. O sea, es muy distinto, ¿no? Y esta vez fue muy chistoso porque, y lo digo porque tiene que ver justamente también con el aura. Cuando diferentes personas se juntan y empiezan a vibrar como la misma frecuencia, se empieza a hacer como estas grandes auras, por así decirlo, colectivas, ¿no? Pero ya, solo quería contar ese pedacito. Y también hay una terapia alternativa que se llama Aurasoma. Y Aurasoma me gusta mucho porque justamente es una terapia que va de la mano a los colores, pero no solamente usan colores primarios o secundarios, sino usan diferentes tonalidades, y aparte usan aromas. Entonces depende de lo que hay que trabajar, usan diferentes combinaciones de colores, de aromas, y eso está bien padre porque es trabajar con la frecuencia del color y aparte del aroma. Entonces vayan a checar, es justamente Aurasoma. En muchos países se hace, para que vean más o menos cómo funciona eso, ¿no? Y otra cosa también justo muy importante es la ropa, porque mucha gente se pregunta, ¿y es que el color en la ropa importa, influye y demás? Puede ser, puede que sí o puede que no, ¿no? Pero como siempre he dicho, si hay cosas ahí afectando de alguna forma, pues hay que usarlas para nosotros, son catalizadores. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan un poquito más, les voy a poner el ejemplo de cómo yo lo hago, porque es mejor el ejemplo explicado a que les explique y no les explique nada al final. Entonces, por ejemplo, yo cuando inicié con una energía muy, muy oscura, ¿no? En la espiritualidad. Y entonces yo era muy dark, yo me vestía como mucho de negro y demás, y de gris y así, ¿no? Luego, el siguiente año que trabajo como la luz, me he visto con colores muy rojos y muy blancos y muy azules, como muy vibrantes, por así decirlo, y muy lumínicos. Luego después, cuando llevo como la amalgama de estas dos diferentes cosas, me he visto de negro y de dorado al mismo tiempo, representando como esta fusión tanto de mi luz como de mi oscuridad, masculinidad y feminidad y otras cosas. Y luego después me vuelvo a tocar trabajar un poquito la oscuridad, y entonces yo me he visto de todos los rangos posibles y tonalidades que existen que conforman a la luz, ¿no? Las personas que me conocen saben que yo tenía una camisa que representaba a cada planeta, casi playeras que representaban a los signos, ropa que representaba ciertas energías. O sea, yo tenía un arco iris y yo mezclaba todo, ¿no?
Y luego me toca otra vez trabajar como un poquito más con la luz y me he visto completamente de negro, ¿no? Todo de negro. Entonces al principio era como una onda más de experimentar la energía. Y después, primero fue como experimentar energías, o sea, extremos, luego juntarlos y luego otra vez como extremos, pero en un balance. O sea, si estoy muy lumínico, entonces me he visto oscuro. Si estoy muy oscuro, me he visto lumínico. ¿Ven? Y al final eso fue uno de mis catalizadores, porque saben que yo por catalizadores no paro, porque los magos usamos catalizadores, entonces, úsalo a tu favor. O sea, simplemente úsalo a tu favor, ¿no? Y ya. En la ropa puedo aplicar diferentes formas. Entonces también se los dejo de tarea para que analicen un poquito de la ropa que usan y de la energía en la que están y hagan ahí sus conclusiones. Y ya por último, las velas. Justamente es otro tema en la espiritualidad en donde la gente dice es que el color de las velas influye o no, y otras personas vienen y te dicen, o sea, antes las velas se usaban para todo tipo de magia y no había colores. Entiendo, y es un punto muy válido porque la magia de velas se centra en la relación o lo que pasa tanto con la cera, con el fuego y demás, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, si ya está el color, si ya podemos usar el color y aparte la frecuencia del color, pues úsenlo, ¿no? Úsenlo a su favor, úsenlo como catalizador para potenciar ciertas cosas, ¿no? Justamente, por ejemplo, yo todo el tiempo uso velas moradas y naranjas para casi todo lo que hago, pero depende del tono y depende de la energía, de las energías que manejo. Entonces, podría hacerlo con blanca, sí, pero uso el morado y el naranja por ciertas cosas, ¿no? Para un catalizador más. Entonces hay que usar las cosas a nuestro favor. Si ya podemos manejar el color hoy en día y podemos usarlo y demás, pues hay que usarlo, ¿no? Y eso aplicado en toda nuestra espiritualidad nos puede ayudar a catalizar muchas cosas. Entonces, pues ya, con eso era lo que les quería platicar acerca del color. Como vieron, al final el color está muy relacionado con todo. Y es muy importante aprender sobre el color de diferentes lugares, porque unos te van a decir que el rojo es pasión, que el rojo es violencia, que el rojo es muerte, que el rojo es esto, que el rojo es el otro, y todo tiene que ver con tonalidades. Entonces hagan sus comparaciones y pues saquen sus conclusiones, ¿no? Vayan a investigar sobre este color desde la espiritualidad, como afuera, teoría del color, colorimetría, coloroterapia, lo que ustedes quieran del color. Y pues ya, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos para la próxima. Chao.